Que el Señor le bendiga. En esta oportunidad voy a exponer brevemente los temas principales de los libros de Romanos y Gálatas. Empecemos con Romanos. Los temas principales de Romanos son los siguientes. Primero, la justicia de Dios y la salvación por la fe. Segundo, la condición pecaminosa del ser humano. Tercero, la gracia y la redención mediante Jesucristo. Y cuarto, la vida en el Espíritu y la transformación del creyente. Un texto clave en este libro de Romanos se encuentra en el capítulo 1, versos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que en este pasaje encontramos el tema central de Romanos, que afirma que la salvación es únicamente por fe, que el hombre es justificado únicamente cuando pone toda su confianza en Cristo Jesús y no así por las obras. Vamos a ir al libro de Gálatas y también brevemente expondremos los temas principales de este libro. Primero, mencionaremos la libertad del creyente frente a la ley. Segundo, la justificación por la fe y no por las obras. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo está reafirmando esta doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Tercero, fruto del Espíritu como evidencia de una vida transformada. Cuarto, defensa de la gracia frente a los judaizantes. Y un texto clave en este libro de Gálatas se encuentra en el capítulo 2, verso 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no así por las obras. Así que vemos en este versículo cómo el apóstol reafirma la doctrina de la justificación por medio de la fe. Finalmente, tanto en el libro de Romanos y Gálatas, el apóstol Pablo proclama que la salvación es obra soberana de Dios, que nosotros la recibimos por medio de la fe, por gracia somos salvos. Y para terminar, también afirmo que este trabajo es de mi autoría. Que el Señor le bendiga. A continuación mencionaremos los temas principales que usted puede encontrar en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, bautizado por Meyer Pirma como la catedral del cristianismo, donde Pablo explica de una manera larga cómo debe ser el cristianismo. Usted encontrará temas como la justicia de Dios y la salvación por fe, la condición pecaminosa del ser humano, la gracia y redención mediante Jesucristo, la vida en el Espíritu y transformación del creyente. Uno de los versículos claves que defiende la postura de Pablo del libro de Romanos está en el capítulo 1, versos 16 y 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De igual manera, en el libro de Gálatas usted va a encontrar una variedad de temas que algunos consideran que es el resumen del libro de Romanos, aunque Gálatas también algunos consideran que fue la primera epístola que escribió Pablo. Usted encontrará temas como la libertad del creyente frente a la ley, la justificación por la fe y no por obras, el fruto del Espíritu como evidencia de una vida transformada y la defensa de la gracia frente a los judaizantes. De igual manera, uno de los versos claves que defiende la postura de Pablo en todos estos temas del libro de Gálatas está en Gálatas capítulo 2, verso 16. Que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Uno de los aspectos que más desafía mi vida yo lo encuentro en el libro de Gálatas. Aquel tema que dice que el fruto del Espíritu como evidencia de una vida transformada. Porque yo también creo fehacientemente que aquel que le entrega su vida a Cristo, tiene que haber un antes y un después. Desafía mi vida, ¿por qué? Porque estoy llamado cada año, cada mes, cada tiempo que pasa que yo paso en el Evangelio, a que el fruto del Espíritu crezca en mi vida. Que esas 9 cualidades que adornan el fruto del Espíritu, cada año, este 2026, yo tenga más, se vea más claramente aquellas cualidades del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué aspecto de Romanos o Gálatas desafía más tu vida cristiana y por qué? Un aspecto que desafía profundamente mi vida cristiana es el llamado a permanecer firmes en la libertad que Cristo ofrece, sin volver al legalismo ni a la autosuficiencia espiritual. Como Pablo exhorta en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Considerar claramente el vivir una vida genuina que se exprese en obediencia motivada por amor y no por obligación, permitiendo que el Espíritu Santo dirija cada área de nuestra vida. Asimismo, Romanos desafía al creyente a una transformación constante, no conformándose a este mundo, sino renovando la mente conforme a la voluntad de Dios, como enseña en Romanos 12:1-2. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este ciclo, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los temas principales de Romanos y Gálatas? Los temas principales de la epístola a los romanos se centran en la justicia de Dios y la salvación por medio de la fe. Pablo enseña que todos los seres humanos están bajo pecado y necesitan la gracia divina, ya que nadie puede justificarse por las obras de la ley. Esto se expresa claramente en Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Asimismo, Romanos enfatiza la vida nueva en el Espíritu Santo, mostrando que el creyente es libre del dominio del pecado y llamado a vivir conforme al Espíritu, como se afirma en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por su parte, los temas principales de la epístola a los Gálatas giran en torno a la justificación por la fe y la libertad cristiana. Pablo confronta el legalismo y afirma que la salvación no depende de la observación de la ley, sino únicamente de la fe en Jesucristo. Concluyo mencionando que esta reflexión es de mi autoría. Dios les bendiga. El libro de Romanos es un tratado en el cual el apóstol Pablo describe y define muchos conceptos básicos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la insuficiencia del ser humano como pecador de poder alcanzar libertad, de alcanzar salvación, y a Jesucristo nuestro Señor como única fuente para alcanzar esa libertad y esa salvación que tanto el hombre ha buscado. El libro de Gálatas, por su parte, es la defensa de ese evangelio, del evangelio que el apóstol Pablo había predicado en medio de todas las iglesias a donde él también sirvió. Así que en la epístola de Romanos con Gálatas en cierta forma tienen algún tipo de relación, porque defienden o definen que el evangelio de Jesucristo es uno y es el único medio por el cual uno puede llegar a nuestro Señor Jesucristo y por ende a la salvación. Declaro que esta reflexión es de mi autoría y no ha sido copiada de ninguna fuente externa o inteligencia artificial.